Bueno, de Sojo se pueden decir mil cosas, ¿no? Primero, nadie duda de su talento como pelotero. Fue sobre todas las cosas, al margen de sus títulos de bateo en Venezuela, de su conquista con los Yankees de Nueva York, de su anillo de Serie Mundial, un ganador, siempre ha sido un ganador. En el terreno no hay discusión posible. Como manager, a algunos les gustará, a algunos no les gustará. Yo creo que como gerente están los puntos suspensivos donde tenemos que ver en realidad, ¿no? Es que había mucha gente. O sea, ¿qué tan responsable era Luis Sojo de esas decisiones? Con manager como Guillén, los dueños de Tiburones muy particular en ese aspecto, y 3 o 4 personas que tomaban decisiones con respecto a las que son firmas, salidas o entradas de peloteros. Exactamente. Entonces no lo sabemos. Algunos fanáticos no estarán contentos con la designación de José Alguacil, la ratificación de José Alguacil. A mí, honestamente, no me parece que Alguacil sea un mal manager. No. Y creo que es uno de los técnicos venezolanos que ha ido haciendo una carrera bastante interesante y bastante respetable. Y sé que a veces hay muchas cosas que uno desde afuera se pregunta y critica y las ve de una forma. Pero en lo que tú tienes la oportunidad de hacer vida del otro lado, y que uno no se entera de todas las cosas, sí se entera de muchas cosas, sí, pero no se entera de todo. Vas comprendiendo y vas observándolo con otra óptica. Eso no quiere decir que todos los movimientos que hagan van a estar correctos, que todo está bien. Creo que las decisiones las toma el manager y tú no le puedes achacar al cuerpo de coaches que las cosas salieron males por ustedes. Tampoco creo que ese fue el espíritu. Creo que más el espíritu fue yo no me sentí cómodo por cosas que uno se va enterando. Sabíamos que había cierta incomodidad entre gerencia y el manager. Probablemente hubo algo ahí en el medio que no permitió que se diera el paso de prescindir en los malos momentos de la campaña pasada de José Alguacil. Y en consecuencia después el tiempo terminó caminando y el que termina saliendo es la gerencia. En este caso, Víctor Gárate. Pero para mí, Leal le va a ir bien con los Leones de Caracas. Tiene demasiado talento y es demasiado buen competidor como para que le vaya mal 2 años consecutivos. A Felipe Rivero, que al Caracas le tembló el pulso para ponerlo a lanzar. Sí. Esa es la realidad. Y Rivero pichó muy bien. Y no es criticable por el contexto que ya sabemos del asunto, de la situación que hay alrededor de Rivero, pero bueno. Parte final de esta línea entre dos, Tony Cruz, viernes 23 de mayo. Ya esto lo estamos grabando alrededor de las 12:43 de la tarde en Caracas, Venezuela. Tony Cruz, nos faltaba uno. Ya están los 8, están completos, ¿no? Ya sabemos que el nuevo gerente deportivo de Leones del Caracas será nada más y nada menos que el señor Luis Sojo, que ha sido ratificado en su cargo el señor José Alguacil. Y por allí, ¿sabes? Siempre corren noticias. Hay una periodista que de verdad le presento mi respeto y mi admiración a su trabajo, porque creo que no está ni siquiera en Venezuela, se llama Yoreni Pérez, pero esa mujer está más informada que cualquiera. Y por ahí deslizó un par de cositas, que muy seguramente va a estar como coach de picheo Mike Álvarez y el regreso de Ramón Castro al conjunto de los Leones del Caracas a desempeñar el cargo de coach de bateo, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos completos con el nombramiento. Digamos que los últimos 3 fue Gregorio Petit como manager de Tiburones de La Guaira, después que anunciaron a Fernando Veracierto como su gerente deportivo. Osvaldo Guillén entonces es anunciado por los Tigres de Aragua. Y la última, bueno, la de Luis Sojo como gerente deportivo de los Leones y la ratificación de José Alguacil. Sí, bueno, de Sojo se pueden decir mil cosas, ¿no? Primero, nadie duda de su talento como pelotero. Fue sobre todas las cosas, al margen de sus títulos de bateo en Venezuela, de su conquista con los Yankees de Nueva York, de su anillo de Serie Mundial, un ganador, siempre ha sido un ganador. 3 títulos como pelotero con Cardenales de Lara, un título con Magallanes en la 2012-2013 como manager. Fue a 2 finales, una la ganó y una la perdió. ¿Vale? 2 clásicos mundiales. No le fue bien con tremendos equipos. La primera, 2006, 2009, la segunda edición. Tal vez ahí donde
pudiese estar la crítica con respecto a la capacidad dirigencial de Soto, porque de Sojo, porque tuvo equipos para competir o para hacer más, trascender, y no sucedió por la polémica que sea, el caso de los compadres que tanto lo persiguió, en fin, tuvo el equipo venezolano enorme material para poder hacer algo más, y nosotros esperanzados en que fuese así. Yo en ese sentido me identifico mucho con lo que es la situación de otros países, cuando Brasil o Argentina iban a un mundial de fútbol, cuando Dominicana en las primeras ediciones no pudo ganar, y para mí ganó con el equipo menos fuerte que tenía, el más balanceado, el que tenía mejor picheo y tal vez mejor momento de juego, pero no el mejor equipo dominicano de la historia de los clásicos mundiales de gol. Pero es una cuestión de contexto, o sea, y de funcionabilidad, es decir, no todo lo que es excesivamente talentoso, no Dream Team no necesariamente gana. Exactamente. Y el caso de Dominicana por ahí le pasó a Venezuela en su momento. Puedes tener la mejor acumulación de nombres en un papel, pero eso no quiere decir que en el terreno, o sea, puede existir la posibilidad de que en el terreno no ejecuten lo que uno podría esperar de esos nombres, ¿no? Y me viene a la mente el famoso rolling de Mauro Izquierdo. No, a mí no. A mí el que me viene a la mente es aquel juego que le dieron a Carlos Silva para guardarse la final, que todavía estamos reposando a Félix. Bueno, sí. que Coreano hizo la travesura, el fleque se le cayó a Abreu y demás cosas. Bueno, situaciones que pueden pasar de béisbol. Pues en el béisbol, por el uniforme. Tú puedes ganar, puedes perder y ya. Estaba así, listo para atrapar a un tipo tan seguro, y que una abertura en el uniforme, y la pelota se metió por la solapa. No, y no fue nada más ese, porque ese juego fueron 3 errores, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, bueno, cosas de béisbol, que entonces, bueno, escogiste Carlos Silva, no era señales, considerabas que tú podías ganarle con Silva que estás en una buena posición para ganarle. Evidentemente. Ese es el típico, vamos a ir al resultadismo. La típica decisión que si te sale bien eres un genio, si te sale mal te van a criticar todo lo que exactamente, pero en el béisbol yo siempre he escuchado, preocúpate por ganar hoy y mañana vemos cómo hacemos. Es verdad. Entonces, bajo esa perspectiva, yo sí soy de la corriente que hubiera preferido gana tu semifinal y en la final tú ves qué haces. Tú resuelves en la final, pero primero te tienes que meter en la final. Sí. No creer ya desde antes que, bueno, que tenías el asunto listo. A algunos les parecerá, a otros no les parecerá. En el terreno no hay discusión posible. Como manager, a algunos les gustará, a algunos no les gustará. Yo creo que como gerente están los puntos suspensivos donde tenemos que ver en realidad, ¿no? Es que había mucha gente. O sea, cuando tú eres gerente, a diferencia de cuando eres manager, tú eres el manager y la decisión la tomas tú o tú. Aquí en el caso de Tiburones de la Guaira había un compendio de gente, de una merienda de negros, decimos nosotros en el refranero popular venezolano. Sin términos peyorativos, exactamente. Sí, una merienda de negros es decir, que había mucha gente que tomaba las decisiones y Sojo era uno de ellos. Entonces, ¿qué tan responsable era Luis Sojo de esas decisiones? Con manes como Guillén, los dueños de Tiburones, muy particular en ese aspecto, y 3 o 4 personas que tomaban decisiones con respecto a las que son firmas, salidas o entradas de peloteros. Exactamente. Entonces no lo sabemos. Entonces el tiempo va a demostrar, y por eso, digamos, mi morbo profesional, me gustó todo lo que ha pasado, porque los actores que están involucrados los vemos ahora en distintos escenarios. ¿A qué me refiero? A que ya Sojo, bueno, tiene la oportunidad con Caracas de demostrar, sin tener todo ese contexto que Tony ha marcado y que lo conoce bien, porque Sojo comenzó siendo compañero de transmisión de él justamente en la campaña, y después, bueno, da el salto a incorporarse al equipo, a la gerencia, ¿no? Osvaldo Guillén, yo no creo que Osvaldo Guillén tenga absolutamente nada que probar como manager, y se le presenta un equipo sumamente interesante. A mí me parece que está construido con una cantidad de piezas que Osvaldo Guillén podría sacarle muchísimo provecho, y que es un equipo que puede llegar a jugar con la identidad de Osvaldo Guillén, y eso a mí me resulta bastante tiene interesante. Muchos ex tiburones, porque si algunos equipos han hecho transacciones en los últimos 4 o 5 años, son Tiburones de la Guaira y Tigres de Aragua. Mira que muchos de los ex peloteros que tuvo como manager en la Guaira los va a tener ahora en Tigres. Exactamente. Entonces,
se plantea esta situación y ya bueno, ya solo el tiempo dirá si es que en realidad era la incomodidad de esto, si en realidad barrieron esa gerencia que manejó a Tiburones y los llevó del triunfo, que vamos a reconocer que eso era un equipo que ya había caído en un juego 6 de una final el año anterior, ya había una estructura. Hacen retoques a ese equipo con el equipo que termina siendo campeón, pero después desdibujan completamente ese equipo campeón y terminan siendo eliminados. Ya veremos qué va marcando el tiempo. Lo cierto es, dentro de un año de movimientos atípicos, porque no es muy normal que el equipo campeón no repita su manager y el manager se vaya al equipo subcampeón. Un poco rocambolesco todo el asunto. Pero bueno, vamos a tener algunos cuantos debutantes. En el caso de César Isturiz, en el caso de Asdrúbal Cabrera, que iba a dirigir a los Águilas del Rojo de Veracruz, y en definitiva no irá para allá. En nuestra liga, Gregorio Petit también va a ser un debutante en ese sentido. Hombres ya de trayectoria dilatada, como es Lipson Nava. Eduardo Pérez repitiendo en un contexto donde Magallanes tenía 7 temporadas que no repetía el mismo manager, ¿no? Eso es otra rareza, porque hay muchos managers nuevos, pero Magallanes no repetía ningún manager. De hecho, algunos con buenas campañas y les dio solamente un año, como el caso de Romero, que ganó con Magallanes y al año siguiente se fue a Tigres de Aragua. Bien extraño también. Así es. Entonces, terminamos una liga donde vamos a tener puros managers venezolanos, bueno, de perfil hasta de campeones mundiales a hombres que están apenas estrenándose, ¿no? Sí. Así de complejo es nuestro béisbol del Caribe. Muchas situaciones, algunos fanáticos no estarán contentos con la designación de José Alguacil, la ratificación de José Alguacil. A mí, honestamente, no me parece que Alguacil sea un mal manager. No. Y creo que es uno de los técnicos venezolanos que ha ido haciendo una carrera bastante interesante y bastante respetable a nivel de Grandes Ligas. Ya tiene bastante rato como coach a nivel de Grandes Ligas y por algo debe ser, ¿no? Por su buena capacidad. De primera o tercera, como 4 años. Sí, señor. Déjame decirte, uno de los mejores instructores de infield que yo he visto trabajar personalmente. O sea, lo he visto trabajar con peloteros, fue su época con Magallanes. O sea, era un espectáculo verlo trabajar. La metodología de trabajo de Alguacil es realmente algo que llama mucho la atención. Y yo he visto cualquier cantidad de coach y de manager dando instrucciones a los peloteros. Y la verdad es que Alguacil está, en mi opinión personal, en un nivel muy superior. Sí, es que las cosas de repente y yo entiendo, yo también he sido fanático. Y sé que a veces hay muchas cosas que uno desde afuera se pregunta y critica y las ve de una forma. Pero en lo que tú tienes la oportunidad de hacer vida del otro lado y que uno no se entera de todas las cosas, sí se entera de muchas cosas, pero no se entera de todo. Vas comprendiendo y vas observándolo con otra óptica. Eso no quiere decir que todos los movimientos que hagan van a estar correctos, que todo está bien. Te digo, ¿qué piensas tú de esas declaraciones que él dio sobre el cuerpo técnico con el que le tocó trabajar? Es que el cuerpo técnico que tuvo en el año que fue campeón, Lipson Nava era el coach de banca, Lipson una mente de béisbol, Wilson Álvarez su coach de picheo, o sea, el cuerpo técnico de Caracas en ese momento fue estelar y tal vez no hubo una buena transición al que tuvo el año pasado, ¿no? Fíjate que tú hablabas lo de Ramón Castro, y Ramón es un tipo muy bien preparado. Su carrera como Grande Liga fue pequeña, pero como pelotero útil en la Liga Venezolana fue muy bueno. Bastante. Y yo creo que es de los tipos más preparados que hay para ser coach de bateo. Por su forma de trabajo. Trabajaba con Kansas City. De hecho, yo conversaba con Ramón este año que estuvo con Magallanes casi que todos los desayunos. Prácticamente todos los días conversábamos un rato. Y él me enseñaba data de Kansas City, más unos programas que le da la organización a él y que te da un montón de data que uno no ve sino en la computadora de él, porque es una cuestión que Kansas City paga aparte para su organización, no solamente para peloteros de Grandes Ligas, para todas las menores. Entonces
y conversaba muchas cuestiones. Eso lo van teniendo todas las organizaciones y lo van adecuando a lo que ellos consideran más importante. Sí. ¿no? Y ahora que tenga la responsabilidad, porque siempre había sido como el segundo coach de bateo, de tener la titularidad al frente del bateo de los Leones, yo creo que va a ser notable. Y yo me jugaba mucho con él, porque yo le digo a él, ¿qué pasó, caballón? Y nos echamos bromas mutuamente, tenemos una buena relación él y yo creo que va a ser un gran trabajo porque tipo, es un tipo muy preparado, una mente esa fresca en el béisbol, muy inteligente, y eso le va a ayudar a hacer ese trabajo. Fíjate que hay algunas cosas para puntualizar dentro de todo esto, porque el cisma ha sido tal que incluso han asomado por ahí, han tirado el rumor de que Juan Carlos Escobar podría estar renunciando a su cargo como presidente de los Leones del Caracas. Incluso asomaron el nombre de una persona ligada a la organización Cisneros que podría ser el candidato a tomarlo, ¿no? Por cosas que uno se va enterando, sabíamos que había cierta incomodidad entre gerencia y el manager. Que probablemente hubo algo ahí en el medio que no permitió que se diera el paso de prescindir en los malos momentos de la campaña pasada de José Alguacil. Y en consecuencia después, el tiempo terminó caminando y el que termina saliendo es la gerencia. En este caso, Víctor Gárate. Víctor Gárate que toma una herencia, el testigo de Richard Gómez. Que Richard Gómez es el que comienza con ese trabajo de reconstrucción de Leones, y una de las decisiones importantes fue traer justamente a José Alguacil como manager, un buen coach que ya había sido campeón de esta liga y con otra carrera también bastante interesante a nivel de las menores, como lo es Lipson Nava, y uno de los mejores coaches de picheo que hemos tenido nosotros en esta liga recientemente, que es Wilson Álvarez. Sí, totalmente. Wilson Álvarez hay que quitarse el sombrero. Por eso digo que tuvo un coach, un staff de coach del jugo. O sea, exactamente, no es una cuestión menor, sencilla, ¿no? Entonces, fíjate, yo quería, discúlpeme, hacía falta sí, craquear, para hablar un poco. Cuando comienza esa reconstrucción, Richard Gómez tiene algunos movimientos. Vamos a recordar que él todavía entra en el momento de estar el señor Luis Ávila con vida al frente del equipo. Él después, cuando es Juan Carlos Escobar quien toma el cargo, al momento que ocurre el deceso de el señor Ávila, empiezan a verse algunos movimientos para reestructurar ese equipo. Y entre otros cambios vienen los hermanos Arcia, que definitivamente fueron importantes para esta... Sí. Para ese título de los Leones. Para ese título de Leones y las temporadas de éxito que han tenido los Leones, las dos, porque el año pasado fue para el olvido, pero las dos previas fueron muy buenas. La del campeonato, donde quedan terceros, que bueno, Cardenal es el que lo saca de la posibilidad de otra final contra Tiburones de La Guaira. Un cambio que hizo Richard Gómez, que no envejeció muy bien, fue el cambio que hace para traer a César Hernández a los Leones, buscando piezas para el cuadro, y entrega nada más y nada menos que a Anderson Espinosa. Pero en ese momento Anderson Espinosa era un prospecto que parecía que se perdía por las lesiones, y a un lanzador prometedor de mucho futuro, de mucha posibilidad, bien considerado por los Yankees de Nueva York, llamado Joendry Gómez. Cuando tú hoy día ves ese cambio, tú dices, pero Dios mío, ¿cómo hiciste ese cambio? Bueno, en ese momento César Hernández parecía que ya se iba acabando la trayectoria en Grandes Ligas y que iba a ser un pelotero de presencia frecuente y de buen rendimiento en esta liga. Sí. Pero las cosas no pasaron de esa manera. Toma entonces el testigo Víctor Gárate y hace otro tipo de movimientos para unos Leones del Caracas que para ese momento, en esa campaña 2022-2023, el Caracas fue el equipo que más carreras produjo y fue el equipo que menos carreras permitió. Sin embargo, en el desenlace, el picheo fue una carencia, el picheo abridor, que eso es un mal común de esta liga. Tuvieron mala fortuna también, porque trajeron un pitcher como Leal, que posiblemente había sido el mejor lanzador de la liga en los últimos 5 campañas anteriores. No, pero eso es este año. Yo te hablo del año que fueron campeones. Okay. Ese año ellos fueron el equipo que más carreras produjo y el que menos carreras permitió.
el año que terminan siendo campeones, pero el picheo en la postemporada terminó siendo en cierta forma una carencia. Hacen movimientos, fortalecen haciendo el cambio de Iván Soto y mandan al Zulia 2 pitchers, Ali Ángel Fran López, un caballito de batalla en muchos momentos para este equipo, a el zurdo Emilio Márquez, hacen el cambio para traer a Luis Curvelo y entregan a Francisco Morales. Curvelo fue poco lo que logró lanzar el año pasado. Hacen el cambio del que tú estás hablando, que por favor desarrollalo, el cambio de Eric Leal. Yo creo que el cambio Leal, o sea, Eric Leal fue el mejor lanzador en 5 años en nuestra liga, o sea, criollo. Y lo llevan a los Leones después de que tuvo una gran temporada en México, inclusive recuperando parte de la velocidad que había perdido en la temporada última que tuvo con Magallanes. Y fue un desastre. Pero la cuestión que tiene que ver con el béisbol está también el contexto de su firma con los Yankees, de limitar su cantidad de picheo y demás. Pero para mí, Leal le va a ir bien con los Leones de Caracas. Tiene demasiado talento y es demasiado buen competidor como para que le vaya mal 2 años consecutivos. Justamente en la 2022-2023, que era el refuerzo a La Guaira, que termina lastimado, ya los números no habían sido tan buenos como Magallanes. La siguiente campaña tuvo muchos problemas con sus piernas. Su lesión no fue de su brazo, fue de sus piernas. Y había estado lanzando fenómeno en México. No fue el mejor pitcher de los Diablos Rojos porque estaba un señor llamado Trevor Bauer pichando en ese equipo. Pero fue un tremendo lanzador. Llega el contrato con los Yankees. En lo emotivo vuelve otra vez porque no es un factor que se puede escapar. Evidentemente, por más que sean profesionales, bueno, le pegó la salida de Magallanes. La salida del Magallanes, y viene esta cuestión, este invento, que yo jamás lo entendí. De verdad me pareció muy desproporcionado, de la cuestión de que no, los Yankees quieren limitarlos. O sea, con todo y el problema de pitcher que tuvo los Yankees, él no tuvo ni remota oportunidad de hacer en los planes de los Yankees. La realidad era esa. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué habrá ocurrido detrás de eso? No lo entiendo. Me gustaría saberlo, pero no lo entiendo. En ese cambio también viene el zurdo José Torres y una pieza como Víctor Vericoto. ¿Y que entregaste? A Hugo Peraza, a Felipe Rivero, que al Caracas le tembló el pulso para ponerlo a lanzar. Esa es la realidad. Y Rivero pichó muy bien. Y no es criticable por el contexto que ya sabemos del asunto, de la situación que hay alrededor de Rivero, pero bueno, pagó su consecuencia y bueno, el hombre ya había pagado su pena y vino para acá. Bueno, todos merecemos una segunda oportunidad para levantarlo. Y la verdad que Rivero demostró que es un profesional y que el brazo está intacto. Por supuesto. O sea, si le dieran el chance, en Grandes Ligas lanzara, pero muerto de la risa en este momento. Pero había que tener los arrestos para ponerlo. Sí, claro. Y bueno, el otro cambio, donde traen a Joander Méndez, que ya estaba anunciado que iba a ir para el Premier 12, que ese es otro aspecto, otro ítem que es necesario que toquemos. René Pinto, que es más o menos un cambio de cromo. Yo tengo estas expectativas y estas necesidades de un catcher. Tú tienes otra y bueno, terminaron haciendo... Tú necesitas un catcher bateador, yo necesito un catcher defensivo, y el cambio fue, como yo lo veo, propicio para ambas organizaciones porque obtuvieron lo que necesitaba. Eliezer Alfonso tuvo un super año, bateador de ambos lados del plato, que le fue muy bien. Tiene que trabajar mucho en su delivery para soltar la pelota. Le robaron... creo que fueron 27 de 32, si mal no recuerdo lo que te dije, ¿no? Sí. 27 de 32 bases robadas en la temporada regular. Solo hizo out 5 corredores a lo largo de la campaña. Materia pendiente para él en su defensa. En ese sentido, Pinto sí es un producto más hecho en esa causa. En esta liga es importante tener un buen catcher defensivo para pretender ganar. Y las otras piezas, una ya tiene un techo delimitado, que creo que ya hemos visto y probablemente ya vimos lo mejor que le iba a entregar en esta liga, que es Alfred Gutiérrez, y Joander Méndez, que es una pieza que si bien tuvo etiqueta de prospecto, llegó a lanzar en Grandes Ligas, después fue a lanzar en Japón, llegó a tener buenos desempeños en Japón, pero en esta liga le ha costado mucho rendir. No sabemos por qué, porque brazo y talento tiene. Exactamente. Entonces, bueno, para mí ese es el punto que quedan suspensivos en este cambio, que hay que analizarlo después a años posteriores para entenderlo. Así como estamos hablando del de César Hernández por Anderson Espinosa y Joendry Gómez, tú lo ves ahorita y tú dices, bueno, qué recontratraco. O sea, lo podemos poner al lado del cambio el primer round lo ganó Magallanes por nocao.
Vamos a ver si en el segundo, tercera, cuarta temporada nos dice otra cosa. Pero este año le fue mejor a Magallanes en esas dos transacciones con los Leones. Este de César Hernández puede estar al lado del cambio de Dilson Torres por Miguel Cairo. Ya Anderson Espinosa ha sido partícipe en 2 finales con Cardenales de Lara. Sí. Fue importante para el triunfo de Cardenales. A pesar de que lanzó poco porque tenía muchas limitaciones, pero de hecho casi que les dio la batuta para, o sea, ahora terminen de titularse ustedes. Se fue para Japón, creo. Para Japón. En el penúltimo partido. Entonces, el Premier 12 te condicionó porque tuviste que entregar a Jesús Vargas, a Joander Méndez, que lo adquiriste con ya el conocimiento de que iba para allá, a Ricardo Rodríguez, también lanzador relevista, y a un catcher que habías adquirido al comienzo, ya casi para arrancar la temporada, que era Francisco Barcia, cuando le cambiaste a Tiburones de La Guaira a César Hernández. El Premier tocó a todos. Sí. Y creo que dentro de todos los que tocó, quizás no salió tan afectado como otros el equipo del Caracas. Pero sí es un condicionante cuando te sacan a quien a fin de cuentas terminó siendo uno de los mejores abridores del equipo, como Jesús Vargas. Hubo esos elementos alrededor. A La Guaira le sacaron a Ricardo Pinto, entre otras piezas, a Arnaldo Hernández. A los Tigres le sacaron a su cerrador, Alfredo Zárraga. Hablando de esto de picheo, porque esto es una liga que predomina más la ofensiva sobre el picheo. Por eso el picheo es tan importante. Y a La Guaira también, en el nerviosismo de la salida de los pitchers, además, le terminó costando a Henry Vázquez. Recuerda que ellos, para adquirir un zurdo situacional, ya mandaron a Cardenales a Danry. Yo particularmente creo que eso fue un error, no debió salir de Danry, y después la ofensiva de Tiburones o la falta de ofensiva de Tiburones me dio la razón en ese aspecto, pero tú estabas buscando salir de una situación apremiante porque no tenías un pitcher zurdo en la mitad del bullpen. Un cambio que no fue este año, sino antes de la campaña 24-25, sino el anterior, que en ese momento Caracas no lo pudo disfrutar, pero yo estoy seguro que ahí tiene pelotero para rato, es el de Jonathan Daza, que de hecho Jonathan Daza está jugando muy bien en México en ese momento, por Anthony Castro. La Guaira necesitaba picheo, Castro terminó siendo importante para el cetro que consigue Tiburones de La Guaira. No fue igual el año pasado, no tuvo el mismo desempeño, impacto, pero Daza es un pelotero que le va a rendir al Caracas. Entonces, bueno, por eso digo, ahora elementos y piezas tienen. Mira, que cambio que hay que juzgar. Podríamos decir, había un equipo armado, un equipo que había sido campeón, toma la batuta Gárate, ese equipo se queda a las puertas de una final, y al siguiente año todo lo que podía salir mal, porque la importación también fue mala, todo lo que podía salir mal, salió mal. Entonces, bueno, ahora estará en las manos de Luis Ojo, estará mejor rodeado con un grupo con quien se sienta más cómodo, José Alguacil. Varios replicaron, Alex González, Orber Moreno, Eliezer Alfonso, de que no les agradó las declaraciones de José Alguacil, pero bueno, esas cosas pasan. Ahora tú no puedes tener lugar a dudas que si no es Wilson Álvarez, uno de los mejores coaches de picheo que tú puedes tener en esta liga es Mike Álvarez, porque en Mike Álvarez tú tienes un manager, un coach de picheo, un coach de banca. Sí. O sea, un tipo con un background grande en esta liga. Y conocimiento de la liga, bueno, años, más de 10, 11 años ya trabajando consecutivo en nuestra pelota profesional. Exactamente, y Mike Álvarez está trabajando en esta pelota hace 20 y pico de años. Sí, por eso. Entonces, piezas que tienen, tú no vas a tener un Wilson Álvarez, bueno, voy a tener a Mike Álvarez. Tienes piezas probadas. Entonces, bueno, a lo mejor para mi filosofía de trabajo, para mi idiosincrasia, me llevo mejor contigo que contigo. Bueno, ya esa es harina de otro costal. Esto tampoco creo que las decisiones las toma el manager y tú no le puedes achacar al cuerpo de coaches que las cosas salieron mal por ustedes. Tampoco creo que ese fue el espíritu. Creo que más el espíritu fue yo no me sentí cómodo con... Yo solamente tengo una sola pregunta para algo así. No sé si tú me puedes ayudar en eso o si tendré que hacérselo personalmente a él. ¿Por qué él usa guantines para dirigir?
para que le vean mejor la cuestión de la los señas. guantines de paso son amarillas. Sí. Eso. Yo nunca se lo he preguntado, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Esa conversación la tuvimos el Héctor Cordillo y yo. Fíjate. Que eso era porque en un yo juego pensé que era friolento. él estaba intentando dar señas y no le veía. Por eso los guantines son amarillos. Sí. Entonces después fue una cosa que le quedó y además lo tomó por cábala, ¿no? Bueno. Sí. Esa es la razón. Es muy conversador. Bastante conversador. Un tipo bastante afable. Entonces, bueno, mira, a algunos les gustará, otros no les gustará. Yo no sé cuántos fanáticos de Cardenales están contentos o no porque ya no esté Henry Blanco, que también tuvo sus problemas y ya eso era cantado que Henry Blanco no iba a repetir con y se quitó Cardenales. Se te quitó el mote de no poder ganar porque exactamente. Siempre estaba ahí que con Tiburones tuvo segundón, entonces exactamente, ya se quitó ese mote de eterno segundón y bueno, vamos a ver cómo le va ahora con su ex conjunto con los Bravos de Margarita. Exactamente, veremos si Margarita sigue en esa inercia y en esa dinámica que lo ha hecho un equipo a la Chita Gallando competitivo, bueno, a un punto tal que llegó a la final. Lo que pasa es que en la final los arropó Lara, pues. Sí. En la final sí ya fue otra la historia. Caribe comienza una reconstrucción de la mano de un tipo como Asdrúbal Cabrera, con alguien que siempre ha estado muy cercano a esa organización, como es Jackson Melián, que también va a estar en su cuerpo técnico. Por lo que he percibido por redes sociales, hay un buen feeling con César Isturi. Veremos cómo le va a César en este nuevo rol, porque mira, se lo escuché en estos días a mi pana Felipe Lira, que estaba conversando con Ivette Borges, que le decía que esa transición ahora a ser gerente ya la ha pasado. Él fue una estrella como pelotero, pasó a ser coach de bullpen, tuvo la oportunidad de ser coach de picheo, y ahora en la Liga Mayor está siendo gerente de Senadores de Caracas. Entonces son roles absolutamente distintos, todos son distintos. Pero le tocó lo mismo, pues si algún equipo se ha destacado en la Liga Mayor es Senadores. Exactamente, ¿no? Entonces evidentemente todos tienen su curva de aprendizaje, es una óptica diferente, es una cuestión distinta. Y bueno, no que tú hayas sido exitoso como pelotero, me lo decía la otra vez Luis Aparicio, que hayas sido exitoso como pelotero no te asegura que tú vas a ser un manager exitoso. Es correcto. Que tú hayas sido buen manager, buen coach, buen pelotero y buen coach no te va a decir que tú vas a ser un buen gerente. El Chato Yepes no tuvo una carrera del todo brillante como jugador, está haciendo una tremenda carrera como gerente. Es verdad. Víctor Gárate fue un buen pelotero en esta liga, llegó a tener su cafecito en Grandes Ligas, llegó a jugar en Japón también, ha sido manager, ha sido gerente. Y le ha ido muy bien en los dos roles. Y ojo, que además es buenísimo como comentarista. Sí, un tipo de esa generación, yo te diría que por lejos el que mejor comenta es Gárate. Sí, sumamente inteligente y tremendo chucho, ¿eh? También. Tremendo chucho. Nadie estaba jugando softball y el hombre saca una pelota de 1000 millas. No lo habían reconocido, que eso es cómico. No lo habían reconocido. El hombre saca una pelota de 1000 millas en el segundo turno y dice, no, adentro. Y le lanzan y el hombre le da, y le hace tablazo. Y va pasando por primera y me dice, no la agarré bien, Rumi, pero fue un tablazo. Bueno, que este sí es obsceno, ¿vale? Menos mal. Lo cierto es que, bueno, hay mucho por ver, hay mucho por comprobar. Ya va a estar interesante. Estamos nada más en la parte final de mayo. Ya tenemos ganas de que llegue la pelota de aquí. Exactamente. Viene lo mejor de las Grandes Ligas, viene lo mejor, por supuesto, de ese camino arduo y dificultoso para llegar a la postemporada, que ustedes van a poder disfrutar con nosotros también en Línea Entre Dos. Yo creo que estamos pasados y largo. De largo, pero valía la pena. Sí, señor. Ese capítulo del Grupo Profesional de Venezuela era importante. La invitación, por supuesto, para el próximo martes, cuando estaremos de vuelta. Aquí les trae que les habla Tony Cruz con otro más de esta Línea Entre Dos. Atentos. Chao.